¿Cómo están a todos? ¿Cómo están? Preumat 7.0 y estamos ahí trabajando para ustedes para que nosotros podamos entregar, o bueno, de mi parte, entregar el conocimiento, las habilidades necesarias para que a ustedes les vaya bien en matemática y estamos en la parte de funciones, pero lo que vamos a ver es todo lo que es la función inyectiva, epiyectiva y biyectiva. ¿Ok? De repente, no a todos, porque obviamente siempre ha existido un temor en el álgebra, principalmente en la parte de funciones, porque ven el dominio, el recorrido, lo analizamos y todo el cuento, pero aquí ahora vamos a integrar todo eso para ir conociendo esta clase de funciones que, si por ejemplo descubrimos que una función biyectiva es porque tiene una función inversa, es porque está asociado el recorrido a la función inversa. Entonces, lo inyectivo y epiyectivo, cada uno va teniendo sus características y las vamos a ver ahora. Entonces, con ustedes ahí suscríbase a mi canal para más cosas y bueno, y agradecido sus mensajes, siempre agradecido del aporte que ustedes van realizando, si les gustan mis videos, si les gusta mi contenido, bacán. Y si no les gusta, bienvenido sea. Cada uno es dueño de la libertad de expresarse como quiera, siempre con respeto y vamos para allá. Entonces, lo que tienen que saber primero es lo que es una función. Sin eso, nos vamos a quedar vacíos, vamos a quedar en el aire. Entonces, lo que tienen que recordar ustedes, porque igual en mis videos, en mi canal tengo igual harto video de funciones, y una función siempre va a ser una relación entre dos conjuntos. ¿Ya? Un conjunto que va, por ejemplo, si nosotros vemos la imagen desde A hasta B, y eso el conjunto de A, que sería el conjunto de partida, hacia el conjunto de llegada. O sea, es como el A es como que fuera el primer conjunto y el B es el segundo. ¿Ok? Entonces, y siempre en el tema de funciones hay varias definiciones. Yo por lo menos he visto que, por ejemplo, hablan de una relación entre dos conjuntos, a la que cada elemento del primer conjunto, por ejemplo, A, B, C, son los elementos del primer conjunto, conjunto A, le corresponde un único elemento del segundo conjunto que es B. ¿Ok? A eso se refiere. O sea, por ejemplo, A está intersectado con 3, el B está intersectado con uno y el C está intersectado con 2. Entonces, eso vamos a ir aclarando hoy día. Así que les cuesta un poquito el análisis, principalmente con el diagrama sagital o con los cálculos ya más algebraicos. ¿Ok? Esto es súper importante que usted lo sepa, que usted se sintonice con esto, porque si no, de lo contrario, le va a costar después para límites, derivadas en el tema de cálculo uno o en los temas de álgebra en la universidad, para otras cosas. Entonces, siempre tienen que entender que la condición es que a cada elemento del conjunto de partida, y el conjunto en donde vamos a representar el dominio, dice usted que este fueran los elementos del eje X, ¿ya? Del plano cartesiano, el eje horizontal del plano cartesiano, y el Y, que sería el conjunto B, que sería el recorrido, ya todos los elementos del conjunto llegada. Entonces, y también lo que tiene que saber es que, por ejemplo, todos los elementos son, como digo, parte del codominio, pero el recorrido o la imagen son donde se toman las intersecciones, que en este caso sería el uno 2 y 3. Pero obviamente, ¿por qué viene eso? Porque estamos generando esta relación del único elemento entre A con 3, entre B con uno y C con 2. ¿Ok? Eso para que tengan ojo, espero que no se me vaya el audio si no lo explico de nuevo. Entonces, como le digo, para que se cumpla esta idea de función, el A está unido con 3, después el B está unido con uno y el C está unido con 2. Y obviamente ahí esto pasaría a ser el recorrido, o también conocido como la imagen. De repente en las pruebas, en los institutos o la universidad no le van a hablar quizás por recorrido, sino le van a hablar por preimagen en el caso para el dominio, y para el recorrido le van a hablar de imagen. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso para que no los pillen allá en el primer año de universidad o en el colegio, ya cuando estén cursando la enseñanza media. ¿Qué observaciones podemos hacer? Bueno, ya lo estamos igual conversando. Entonces, el conjunto de llegada se le llama el codominio, o sea, todos los elementos se le llama el codominio o conjunto final. Las preimágenes es lo que nosotros conocemos como parte del dominio,
que ahí está de color verde acá, y obviamente acá lo que uno va encontrando como parte del recorrido, ahí nosotros vamos estableciendo la relación con la imagen, ¿no? Ahí es donde se intersecta la flecha, si uno lo quisiera entender más simple. ¿Ok? Si lo entendiera más simple, al unir la flecha, y ahí está descubriendo la imagen o más conocido como el recorrido. Y ahí uno va viendo que, por ejemplo, te lo pueden definir así: f, da la función f, cuyo dominio es los números naturales, y va a hacer los recorridos que serían los reales, todos los números reales, o sea, todos los conjuntos numéricos, ya naturales, enteros, racionales, irracionales. Entonces, si usted se fija acá, la función está definida por pi. Recuerde que pi es una constante, un número racional, y elevado a un n, que el n, como le digo, puede tomar cualquier valor dentro de lo entero, ¿ya? Porque si usted se fija, acá hay un elevado a 2, ahí hay un pi elevado a 3, un pi elevado a 5, ¿ya? Entonces, y los otros elementos que están como en el codominio, o sea, por fuera o no intersectados dentro del recorrido, está el -1, el raíz de 2, el 2, el 5 medio, el número e, que es el número de Euler, el exponencial. Entonces ahí uno va entendiendo de forma básica cómo se va entendiendo el concepto de función como parte de esta definición que le estaba mostrando acá arriba. ¿Ok? Pueden encontrar más definiciones o que se parezcan mucho a lo que estoy definiendo yo en la pantalla, sí. ¿Ok? Pero como le digo, lo importante es que con el diagrama sagital se puede entender muchas más cosas, y no confundir entre el concepto de función y el concepto de relación matemática. O sea, hay que tener mucho cuidado porque la relación matemática significa que un elemento puede estar relacionado con más de un elemento del recorrido, o del conjunto de final o conjunto de llegada. Entonces, eso hay que tener cuidado a la hora de representar estos conceptos ya en una prueba, en un trabajo, ¿ya? Así que, y principalmente el primer concepto que les quiero definir, que le vamos a hablar, es la función inyectiva, o también más conocido como uno a uno. Se me fue en el título anotar, lo voy a anotar ahí. También se le conoce como uno a uno, principalmente porque tienen que tener todo relación. O sea, por ejemplo, este valor de x, o pensando que el conjunto partida del uno está relacionado con este uno del conjunto de llegada, el 2 está relacionado con el 2 del conjunto de llegada, y así, se fija. ¿Pueden quedar elementos sin unir? Sí. ¿Ok? Dentro del conjunto llegada, no desde el conjunto partida. Hay que tener mucho cuidado con eso porque si no lo van a entender mal, y la idea es que se entienda que cuando nosotros buscamos elementos distintos del conjunto A, también van a tener imágenes distintas del conjunto B, pero que tengan, como digo, relación, ¿ya? O sea, que tengan una intersección, a eso me refiero. A eso le llamamos uno a uno, por eso le llamamos la función inyectiva. ¿Ok? En cambio, si usted se da cuenta, en la función no inyectiva, por ejemplo, el 3 está unido a la misma imagen que el 4, está unido también a 3. Entonces, el 3 está unido a 3, el 4 está unido a 3, y ahí ya perdería la situación de inyectiva. Por lo tanto, esas situaciones no me sirven, ¿ok? Para definir, ¿ya? Entonces, lo ideal es que no pueden haber dos elementos del dominio que tengan la misma imagen. O sea, el 2 está unido al 2, pero no puede venir otro número a definirse con el mismo. Si no, lo contrario, estaríamos entendiendo mal el concepto, y no sería inyectivo. ¿Sí? Así que tienen que fijarse muy bien, si es que en algún trabajo, en alguna guía o prueba ahí en la universidad o en la enseñanza media, o incluso en la misma PAES, si es que le llegara a preguntar este tipo de casos, estar estudiando bien ese tema de la función inyectiva, ¿ok? Así que eso, por lo menos en esta imagen, y principalmente también, si yo lo veo desde el punto de vista gráfico, hay un método que se llama la línea horizontal. Entonces, yo quise trazar una línea horizontal para ir explicando que la función es cuadrática, independiente de que esté pasando por 0,0 o no esté pasando por 0,0. Si yo empezara a tirar una recta horizontal, no sería inyectivo, porque no puede una función no puede tener, un dominio no puede tener dos recorridos, o sea, no puede tener dos imágenes. Entonces, por ejemplo, lo que yo explico acá es que aquí el número que se me está
repitiendo, lo voy a pintar ahí con rojo, pero que se vea que sería el 4. Entonces, ahí el -2, si usted se fija en la imagen, está con el 4, pero el 2 también está con el 4. Entonces, es como que, por ejemplo, yo tengo que tomar decisiones, o sea, o voy a la plaza o voy a la casa de Juanita. Entonces, no puedo hacer dos cosas a la vez, posible. Entonces, eso tienen que fijarse a la hora de entender cómo nosotros vamos trabajando, porque tiene que ser uno y solo uno. Eso tienen que entender ustedes. Cuando uno habla de concepto de función, conjunto de partida, conjunto de llegada. No pueden ser ambos, no puedo tener uno con dos. O sea, es como que yo tuviera un amante, o sea, tuviera mi pareja y tuviera mi amante, entonces no puede ser. Entonces, eso es lo que en la vida real, para que se le acuerde, es lo que nosotros también en la inyectividad lo podemos utilizar, ¿ok? Como parte de la función, y ahí usted, esto lo dice con GeoGebra, para el X cuadrado, pero luego te coloca cualquier función cuadrática, eh, tira el método de la línea horizontal, ya se da cuenta que va a tener dos imágenes. En cambio, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a resolver ahora, que aquí me hablan de la función x al cubo más uno partido por uno menos x al cubo. Pero si yo le muestro la imagen, voy a mostrar la imagen y vamos a resolver este ejemplo todos juntos, que ya aquí, por ejemplo, intersecta aquí en uno. Por ejemplo, vamos a destacarlo. Aquí ya tengo una intersección, pero acá no, ¿se fija? Entonces, y acá tengo en el X, entonces ahí está intersectando uno y solo uno. O sea, ahí este sería el eh, menos 1,0 y este sería 0,1. Pero si yo tirara la recta, ¿ya? Si yo tirara método de la recta horizontal, ahí, se van a dar cuenta de que esto es uno a uno. Se fija, es cosa de graficando las funciones y se van a dar cuenta, como le digo, que aquí no hay dos imágenes. Por más que muchos me digan, pero profe, pero si usted pintó dos espacios donde se puede intersectar, sí, pero este es en el X y este es en el Y. Uno va priorizando, principalmente cuando uno va viendo el eje Y, ¿ok? No el X, ya no como acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. O sea, por eso es que si nosotros, voy a colocarle más eh, grado a esto, ¿no? No lo vamos a dejar así, pero lo importante es para que ustedes sepan que, como le digo, ahí está intersectando solamente aquí, ya solamente en esta parte, o sea, está intersectando en este punto, ya en el uno o sea, 0,1. ¿Ok? Eso quiero decirle. Entonces, cada vez que yo le doy importancia a ese uno y solo un elemento, pasaría a ser una función inyectiva. Ahora, ¿cómo lo vamos a interpretar? De la siguiente manera. Dice, de repente también salen definiciones de esta forma y que obviamente los estudiantes, sean hombres o sean mujeres, no entienden ni J. Entonces, yo se los voy a traducir. Dice, f de A, o sea, f... dos puntos hacia F la función desde A hasta B, entendiendo que era el conjunto A, el dominio, que es el conjunto B, es el recorrido. ¿Ok? Eso estamos traduciendo acá. Es uno es a uno, o sea, o inyectiva, sí, solo sí, ese signo que aparece ahí significa sí, solo sí, que si A es distinto de B, ¿ya? O sea, aquí ya tengo un caso, o sea, si A es distinto de B, significa que la función evaluada en A tiene que ser diferente a la función evaluada en B. O sea, me tiene que dar un resultado distinto. Si me llegara a dar resultados iguales, habría una contradicción. Entonces, eso de repente hay que tener un poco cuidado porque si no, lo contrario lo van a entender al revés. O, ya, este signo así de esta forma significa o. ¿Ya? Este significa, implica, este signo que estoy ahí pintando significa, implica que si A es igual a B, y esto implica que lo que yo evalúo en A
va a ser igual a lo que evalúo en B. O sea, eso es lo que va a dar. Entonces, y acá con este ejemplo, se da la función f, y aquí lo que yo estoy estableciendo es el a. ¿Ya? Mucho cuidado acá, chicos, chicas en sus casas. Cuando en la universidad les colocan así, aquí lo que tú estás analizando es el a. ¿Ya? Lo que estás analizando es dominio. ¿Ya? Ese es el dato que te están dando acá. Perdona acá, que vamos a escribir bien la a porque si no vas a entender cualquier cuestión. Entonces, este es el A, pero cuando yo quiero establecer el conjunto de llegada, este es mi B, ¿ok? Esto es lo que me están solicitando, o sea, o me están dando como pista o como dato de ayuda, ¿ok? Entonces, aquí yo estoy representando el B, ¿ok? Y mi función es esto. Voy a hacerlo con imagen mejor para que se pueda entender y no provocar problemas. Vamos a quitarle el relleno. Entonces, es para que sepan ahí que estamos trabajando sobre esa función. Entonces, lo primero, entonces vamos a trabajar, vamos a probar, mejor dicho, si esta función es inyectiva o no. Entonces, ahí sí. Entonces, vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí, lo que yo voy a hacer, entonces, para que sean iguales, entonces, si A es igual a B, vamos a probar que f de x, vamos a colocarle x1, o sea, vamos a hacer que este a, chicos, chicas en sus casas, es el x1 y el de b le vamos a colocar x2. Ustedes me van a decir, profe, ¿para qué? Para justamente empezar a probar el uno a uno, o sea, la función inyectiva. Y esto lo vamos a evaluar en x sub 2, perdón. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a estar probando. Entonces, como lo tenemos que hacer, usted se preguntará, vamos a estar donde está el X, tú lo vas a empezar a cambiar aquí, o sea, no X. Entonces, ¿cómo vamos a escribir nuestro f de x1? Ese f de x1 lo vamos a escribir así, o sea, x1, x1 elevado al cubo más 1, todo eso partido por 1 menos x sub 1 al cubo. ¿Ya? Entonces, vamos a mejorar un poquito el 3 porque me quedó no muy bien. Ahí, ya, ahí mejoró un poquito. Y lo mismo vamos a hacer con el x2. ¿Ya? Entonces, aquí el x sub 2 me va a quedar x sub 2 al cubo, porque yo lo estoy, acuérdense que lo estoy reemplazando ambos en la función original. Entonces, tenemos que establecerlo así. Eso va a ser más 1 y abajo voy a tener 1 menos x sub 2 pero elevado al cubo, ¿ya? Elevado a 3. ¿Ya? Igual vamos a tratar de que los exponentes no confundirlos con los sub, ¿ya? Entonces, ya ahí queda un poquito mejor, pero como les digo, la idea es que siempre se entienda lo que estamos haciendo es una evaluación donde estamos cambiando el x. O sea, me refiero, como le decía anteriormente, estoy modificando estos X con los valores que yo quiero probar, con el X1 y el X2, como si estuviéramos generando una evaluación de funciones, solamente que lo estamos llevando desde un punto de vista algebraico para comprobar si esto es inyectiva o no. ¿Ok? Eso, para eso lo estamos haciendo para dar la lata ni que el video sea fome. ¿Ya? Entonces, ahora.
¿qué tienen que saber ustedes? Todos estos valores, tanto numerador como denominador de ambas evaluaciones, son binomios, ¿ya? Son binomios. Por lo tanto, lo que yo voy a ejecutar como paso siguiente es una multiplicación cruzada. ¿Ok? Es como que nosotros, no sé si se acuerdan de las proporciones, por ejemplo, supongamos que yo tengo una proporción A partido en B y yo tengo una proporción C partido en D, por el teorema fundamental de las proporciones, yo puedo eso multiplicar cruzado, ¿ya? Siempre que existe una igualdad, obviamente. Si no existiera la igualdad, yo no podría multiplicar cruzado. Entonces, para que ustedes sepan lo que yo voy a hacer acá. Entonces, esto obviamente me va a implicar lo siguiente. Me va a implicar que al multiplicar me va a dar un tema muy grande, muy largo, pero hay que hacerlo con harta paciencia y amor, pero vamos a llegar al destino. Entonces, esto, por ejemplo, 1 menos x sub 2 es la cubo por x1 al cubo más uno, entonces lo juntamos, ¿ya? Lo vamos a juntar eso, entonces x1 elevado a 3, ahí vamos a tener el 1 y lo multiplicamos por 1 menos el x sub 2 al cubo. Así. Y ahora vamos a tomar la otra parte. ¿Ya? Vamos a tomar ese 1 menos x sub 1 al cubo por la otra parte que está arriba en el numerador, x sub 2 al cubo más 1. Entonces lo empezamos a escribir también. Entonces ahí vamos a escribir x sub 2 al cubo más 1, ¿ya? Y el 1 menos x1 al cubo. Ahí sí, ¿ya? Para que quede mejor y no solamente mejorar un detallito nomás. Ahí, ¿ya? Entonces, y acá tenemos que empezar a recordar tema algebraico de cómo ir multiplicando término a término. Perdón, chicos, sigan en sus casas. Ahí, esto para acá, esto para acá. Y lo mismo con el otro paréntesis al otro lado de la igualdad. Todo se va multiplicando. Para acá y para acá también. Ahí, ¿ya? Entonces, así lo vamos ejecutando. Sí, lo vamos trabajando con, como le digo, todo igual, con harta paciencia, todo se puede lograr, pero como le digo, también en matemática te obliga a velocidad. Entonces, pero eso es lo que estamos ejecutando. Entonces, ahora lo que quiero viendo si quiero copiar para ponerlo acá. Perdón, esto es lo que quiero mover. Ahí sí, para que tengamos más espacio para poder aplicar lo que quiero hacer. Entonces, esto es ahí y vamos a traerlo del otro lado también. Lo quiero traer para acá. ¿Ok? Ahí, ¿ya? Para tener más espacio y ahí entendamos la lógica de por qué vamos a multiplicar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener x 1 al cubo por 1. Perdón, chicos, ahí que de repente ocupar el dibujo de repente se pone pesado.
Entonces aquí vamos a tener un x1 sub uno al cubo, ¿ya? Después menos, y cuando yo tengo que multiplicar con este, yo lo escribo junto, ¿ya? Porque eso yo no lo puedo eliminar, o sea, x sub 2 elevado a 3, o sea, se van juntando los elementos, ¿ya? Eso quiero que me entienda. Después más, estoy con pulso, ¿ya? Que no de repente me acompaña mucho, ¿ya? O sea, voy a esforzarme para que se pueda entender, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahí, este uno, ¿ya? El uno que estamos multiplicando de aquí. Recuerde que esto son multiplicaciones término a término, ¿ya? No son multiplicaciones que uno lo va haciendo de forma al lote, ¿ya? Y después menos, y después el uno va a también multiplicar con la otra parte, que esto me va a quedar menos x sub 2 al cubo. Ahí. Esto, y ahora multiplicamos la otra parte. ¿Ya? La otra parte la multiplicamos, me da x sub 2 al cubo por uno, me va a dar x sub 2 al cubo. Ahí. Menos, aquí voy juntando, ahí me comí el 3 ahí. ¿Ya? Entonces aquí voy a juntar ambos. Entonces ahí voy a juntar el x1 al cubo por el x sub 2 al cubo. Después uno por uno, aquí me va a dar uno. Y después menos el x sub 1 elevado a 3. ¿Ya? Entonces ahí estamos multiplicando todos con todo, ¿ya? Entonces ahí, perdón chicos, ahí estoy tratando de poner la flecha y se entienda lo que estamos ahí multiplicando. Eso es lo que estamos haciendo ahí, escribirlo de forma correcta, porque a veces fome tener que ver un video que no se entienda lo que estamos haciendo o lo que yo intento hacer ahí, ¿ya? Entonces ahora podemos empezar a eliminar, ¿ya? Podemos empezar a eliminar, por ejemplo, ¿qué puedo eliminar? Este término que está acá, que yo estoy pintando ahí destacando, lo puedo pintar con este de acá, porque son lo mismo, ¿ok? Entonces lo vamos a eliminar, ¿ya? Entonces ahí, entonces, Jonás, Jonás, se van estos dos, después el uno también, vamos a ponerlo con otro color también para que es este, que se me va aquí, ¿ya? Entonces también voy a decir Jonás, Jonás, ¿ya? Se va, ¿ok? Y después fíjense lo que me hay quedando. Mucho cuidado con esto, porque aquí yo no puedo llegar y eliminar aquí, ni tampoco eliminar acá, ¿ok? Entonces, ahí harto cuidado porque lo que vamos a tener que empezar a hacer es juntar lo siguiente. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer que este x1 al cubo y esto que está restando yo lo puedo pasar sumando. Entonces ahí usted le va a quedar así. Ahí, ¿ya? Y la otra parte, ¿ya? Lo vamos a anotar que sería este que está restando, lo puedo pasar sumando también. Entonces aquí voy a tener un x sub 2 al cubo más el que estaba al otro lado, que estaba con rojo. Ya lo estamos escribiendo solamente con un color, pero eso quiero que me entienda. O sea, lo que estaba aquí, estaba restando, paso sumando acá. Lo que estaba restando aquí, paso sumando acá. Entonces, ahí nosotros estamos ahí descubriendo que yo, como son términos semejantes, eso yo lo puedo sumar, ¿ya? O sea, ¿por qué digo que lo puedo sumar ambos?
porque delante todos tienen un uno imaginario, ¿ok? Todos tienen un uno imaginario. Entonces, como tiene un uno imaginario, entonces uno más uno, esto te va a quedar 2x sub uno al cubo igual a el 2x sub 2 al cubo, ¿ok? Ahora, ¿qué puedo hacer también? Yo puedo ir simplificando los dos, ya 2 dividido 2 es 1, entonces Jonás, perdón ahí, Jonás, Jonás se van ahí, se simplifica, voy a aplicar la raíz cúbica para eliminar el índice 3, perdón, el exponente 3. Y esto lo que te va a provocar es que el x1 sí o sí tenga que ser igual a x2. Eso es lo que estamos provocando con esto. ¿Ok? Eso es lo que queríamos demostrar para decir finalmente, o sea, vamos a colocar los tres puntitos que significa por lo tanto, f si es inyectiva, o sea, si es unos a uno, o sea, es uno a uno, ¿ok? Entonces es súper importante, chiquillos, chiquillas, en sus casas, que cuando uno va probando este tipo de conceptos, ser súper detallado, porque obviamente lo que yo hago es que con la raíz cúbica, supongamos que lo estuviera haciendo con el ahí, obviamente ahí, y uno, a pesar que siempre va a haber discusión en esto, uno debería dejarlo así, ya con valor absoluto, pero valor absoluto siempre de los positivos siempre va a ser un número positivo, ¿ok? Pero por lo menos ya estaríamos cumpliendo con la situación de inyectividad y lo podemos ver con la imagen también, ya que al trazar la línea horizontal va a intersectar en el eje y en un punto, en una imagen. Por lo tanto, aquí lo que estamos logrando es que si es uno a uno, por lo tanto, aquí estamos sí o sí hablando, como les digo, de la parte de la función inyectiva, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que hacer estos pasos, tenemos que ir trabajando en base a esta definición, ¿ya? Y ahí empezamos a generar estos procesos que al final yo preferí ejecutarlo allá abajo, ¿ya? En la otra parte de la presentación, para que ahí usted viéramos cómo nosotros empezamos a multiplicar, ¿ya? Empezamos a representar nuestros casos de multiplicación. Entonces voy a ocupar esta flecha en vez de lo que hice ahí, para que se entienda que lo que continuamos aquí, ¿ya? Es lo que nosotros estamos tomando en consideración. Ahí los dos fueron simplificados, por eso ahí quedaba de esa forma. Aplicamos la raíz cúbica para después quedar la situación como la definición, o sea, como lo que estamos queriendo probar aquí. O sea, A tiene que ser igual a B, entonces x1 eh, tiene que ser igual con x2. Y ahí estamos cumpliendo nuestro objetivo, ¿ya? Estamos cumpliendo ahí nuestra meta. Entonces, eso es una función inyectiva, ¿ya? Así que por ese lado vamos avanzando y vamos a ver la función hipeyectiva o sobreyectiva. Aquí en este caso hay que tener ojo porque cuando una función es hipeyectiva, aquí a diferencia de lo inyectivo, sí puede existir de que dos números, en este caso del dominio, pues aquí si usted se fija el 2 está con el 4 y también el 3 está con el 4 ya en su intersección. Entonces ahí uno va viendo que el recorrido de la función puede ser igual al codominio. Y eso nosotros lo estamos interpretando como parte de la epiyectividad. Pero cuando empieza a quedar como un poco la crema, cuando los números que estamos considerando del codominio, por ejemplo, 3 y 5 no tienen intersección.
Entonces ya ahí se genera una falla. Todos tienen que tener su hermano, todos tienen que tener su parte para intersectar. Por lo tanto, aquí en estos casos donde el recorrido de la función es distinto del codominio, ahí estaríamos enfocados en un caso que no es epiyectivo. ¿Ok? Entonces tienen que fijarse que tienen que ser igual al recorrido, o sea, todos tienen que tener su intersección, o sea, todos tienen que tener su hermano para poder intersectar, ahí guiarse mucho con la flecha. Entonces, en el caso de la función, de esta primera función, porque cada elemento del conjunto B tiene su preimagen, o sea, el 4 tiene una preimagen que es 2 y tiene una preimagen que es 3. Por lo tanto, ahí se da la relación, pero acá no. Porque, por ejemplo, 4 tiene preimagen 2 y 3, pero el 5 y el 3 no tienen nada. Entonces ahí se pierde la idea de la función epiyectiva o sobreyectiva en lo que es diagrama sagital. Hay que tener mucho cuidado. Principalmente en las fijaciones tienen que estar en la parte B, en el conjunto de llegada. ¿Ya? Ahí tienen que estar las fijaciones. ¿Ok? Y ahí ya vamos a ir avanzando para que se entienda el concepto. Igual está la definición, porque como les digo, solamente los que están llevando, llamemos así, el protagonismo, vendría siendo en el conjunto B el 2, el 4 y el 6. Esos están llevando el protagonismo. El 3 y el 5 es como una isla, o sea, no pesca nadie. Es como el amigo que es feo, no te pesca nadie, ¿no? Como yo. Mentira. Pero eso tenemos que pensar para que nosotros lo podamos evaluar bien, ¿ya? ¿Ok? Entonces, y acá, en términos prácticos, para que una función sea epiyectiva o sobreyectiva, que es lo mismo, lo que tenemos que cumplir es que tenemos que generar el cálculo del recorrido. Así, sin calcular el recorrido no hay mucho que podamos hacer. Comparar el recorrido, o sea, el resultado del recorrido con el conjunto de llegada, con el conjunto B en este caso, y si llegan a ser iguales, se cumple lo que nosotros queremos proponer. O sea, eso es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar cuando solamente tengamos que descubrir la función epiyectiva o sobreyectiva. ¿Ok? Eso para que usted lo sepa. ¿Lo vamos a probar? Sí. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a decir que f de dominio A, pero me dice que el recorrido va hacia los reales, o sea, todos los números de esta función racional, o sea, 5x menos 2 partido por x menos 2. Y vamos a probar que si eso es epiyectivo. Entonces, lo que vamos a hacer como paso uno es que vamos, bueno, esto es siempre, siempre el i es igual a f de x. ¿Ya? O sea, siempre está dependiendo el conjunto, o sea, en este caso la variable dependiente, siempre está dependiendo de lo que es esto, o sea, 5x menos 2 partido por x menos 2. Siempre está dependiendo del, de cómo nosotros vamos a escribir esta parte. ¿Ya? Entonces, eso es la función f de x, siempre tiene que ser igual, ahí para que quede mejor cita la f, y vamos a colocarlo así. Entonces, vamos a ir trabajando primero en hallar el recorrido. Entonces, y sería, como le digo, 5x menos 2, todo eso partido por x menos 2. Recuerden que, como lo he explicado de repente en otros videos, pues si no lo explico de nuevo, cuando el denominador es binomio, nosotros tenemos que multiplicar cruzado al y. ¿Ya? O sea, tenemos que llevar la multiplicación para acá. Ya, hacia allá lo tenemos que llevar. Entonces, llevamos la multiplicación hacia allá, vamos a escribirlo primero, vamos a hacerlo paso a paso. Aquí tendría que ser la y o y, ahí tendría que ser factor de x menos 2. Y todo esto es igual a 5x menos 2. Ahí, ya, tiene que ser igual a 5x menos 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Multiplicar monomio por binomio. O sea, el y multiplica a x y al menos 2. Ya multiplica ambos. ¿Ya? No puedo dejar o sea, no puedo multiplicar a uno y dejar al 2 solo. Tiene sentido, va a estar malo.
Ahí, ¿ya? Entonces, aquí esto me va a quedar xy, porque solamente se cuenta el x con la y y por 2 sería menos 2y. Y ahí al otro lado me va a quedar 5x menos 2. No pasa nada al otro lado de la igualdad. ¿Ok? Entonces, como esto es una ecuación, todo lo que está, bueno, aquí me interesa que el x esté hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, ese 5x lo vamos a pasar restando. O sea, en realidad vamos a hacer un intercambio de signos. El 5x y el menos 2y lo vamos a hacer cambiarlo de posición, ¿ok? Para que apliquemos el inverso aditivo. Entonces acá esto me va a quedar xy, ¿ya? O xy menos 5x, pero al otro lado te va a quedar menos 2 más 2y, ¿ya? Más 2y, ¿ok? Entonces así vamos a ir arreglando un poquito esto. eh, Ahí vamos a poner un poquito más cerca, pero como les digo, ese es el orden de trabajo que tenemos que hacer cuando tenemos que trabajar la biyectividad, ¿ok? Así. Entonces ahora yo lo que voy a ejecutar en esta parte de la izquierda es un proceso que se llama factorización. En mi canal ya coloqué algunos ejercicios de factorización, algunos casos, para que ustedes vayan estudiando, ¿ok? Aquí voy a factorizar por x. Entonces x, abro paréntesis, factor de y menos 5, ¿ya? Y menos 5 y esto va a ser igual a menos 2 más 2y. Así, ¿ok? Por lo tanto, aquí lo que tienen que saber ustedes es que todo lo que está multiplicando, o lo que está, como en este caso, entre paréntesis, es lo que nosotros vamos a pasar dividiendo. Ya vamos a pasar dividiendo esta parte. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Entonces lo voy a llevar aquí para que no se pierda. X va a ser igual a ¿qué? A menos 2 más el 2y y todo eso partido por y menos 5. Así, ¿ok? Entonces, esto significa que si yo lo voy anotando ahí en la pantalla, yo ahora lo que tengo que analizar ahora es mi denominador, ¿ya? O sea, voy a hacer lo siguiente. O sea, y menos 5 lo tengo que hacer igual a 0. Por lo tanto, y, ya el 5 yo lo puedo, todo lo que pasa restando lo puedo pasar sumando, ¿ya? Por el inverso aditivo, pero el tema lo tengo aquí, porque el recorrido, fíjese lo que va a pasar acá. El recorrido de esta función empieza a ser todos los reales menos el que falla. ¿Cuál es el número que falla, chicos y chicas, en sus casas? El 5. Por lo tanto, como falla el 5, ¿qué va a significar eso? Y acá me tengo que fijar en esta parte. Esto, ¿se acuerda que yo le decía? Siempre tenemos que analizar esa parte porque ese es el B, el B. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que esto es distinto de los reales, o sea, es distinto del conjunto B, ¿ya? O sea, es distinto, como le digo, ahí se lo estoy abreviando, del conjunto B. Por lo tanto, esto significa, por lo tanto, como son diferentes, acuérdense de lo que yo expliqué acá, si esto tiene que ser igual para que cumpla. Si no es igual, significa que no es epiyectivo, por lo tanto acá eh, f, o sea, la función no es
sobreyectivo o epiyectivo. Ahí lo estoy tratando ahí de escribir. No es epiyectiva. Ahí, ya no es epiyectiva. Por lo tanto, eso es lo que pasó en este ejercicio. ¿Pueden haber casos así que no sea epiyectivo? Sí, sí puede haber. Entonces, aquí pasó, porque usted tiene que vigilar que cuando me definen la función, el B me dice que toma todos los reales, pero aquí está fallando en este número, porque acuérdese que no puede existir un algo partido por cero. Eso es indeterminado. Ya, eso no existe. O sea, esto, si le da una situación así, en la calculadora le va a salir error. Ya, le va a salir una situación que no existe. Entonces, si le sale una situación que no existe, ahí significa que lo que estamos probando no es. O sea, no es que tu desarrollo esté malo. Eso es súper importante que usted lo sepa. O sea, aquí está el paso uno. Tú empezaste a reemplazar acá la función, a cambiar de y por f de x. ¿Para qué? Para que después empecemos a descubrir en el denominador que con i menos 5 igual a cero y sería 5, pero este número va a ser el que falla porque obviamente me dice que esta función tenía que servir para todo, pero no me sirve. Por lo tanto, esto ya es una contradicción, o sea, esta parte es una contradicción con los reales, por lo tanto, eso no es una función epiyectiva. ¿Ok? Así que tenganlo claro, analícenlo bien y se dan cuenta que yo tengo razón. ¿Ok? Y después les voy a dejar esa tarea para que ustedes prueben con este ejercicio, traten de hacerlo para que f sea f de x con 3x menos 2 para que prueben si cumple el proceso de la función epiyectiva. ¿Ok? Y ahí ustedes van practicando ahí en sus casas sin compromiso y ahí en los comentarios usted me va escribiendo, profe, 3x menos 2 sí me dio función epiyectiva o no me dio función epiyectiva. Y ahí vamos viendo y solucionando sus dudas. ¿Ok? Y por último, la función biyectiva, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que ser inyectiva y epiyectiva a la vez. Ya tiene que ser ambas. No puede ser inyectiva y no cumplir la epiyectividad. O si va a ser inyectiva pero no epiyectiva, no me sirve tampoco. Tienen que ser ambas a la vez. O sea, todo se tiene que cumplir a la vez, al mismo tiempo. Y tienen que tener claro que tiene que haber función inversa. O sea, si hay recorrido, hay función inversa. Si no hay recorrido, no hay función inversa. Entonces tienen que fijarse que tienen que cumplir que todos los números van relacionando unos a uno. Ya cuando yo lo escribo así, no es que sea uno menos uno chiquillo, sino lo que estoy representando con esto es uno a uno. Y también, como les digo, tiene que ser epiyectivo. ¿Ya? O sea, que todos tengan relación con su hermano. O sea, el uno tiene relación con el 2 con el 4 el 3 con el 6 el 4 con el 8 y no hay otro número ahí que esté sin unir. Por lo tanto, eso también cumple ambos conceptos. Entonces, aquí igual yo les coloco una ayuda a memoria, o sea, una función f inyectiva, ya que cada preimagen le corresponde una y solo una imagen, y además es epiyectiva o sobreyectiva, ya cada elemento del conjunto y tiene su preimagen, o sea, lo de X, ¿ya? Entonces, para que ahí lo vamos viendo. Y les tengo este ejercicio. Entonces, ahí 3x más 5 y vamos a probar que es biyectivo. Entonces, ahí va a ser un poquito más largo porque aquí tengo que proyectar, o sea, probar mejor que tenga que ser inyectiva y epiyectiva. Entonces, acuérdense que si x1 es igual a x2, a ver, vamos a colocar, estamos haciendo un poquito desordenado, entonces vamos a probar ahí, vamos a colocar una A inyectiva, ya vamos a probar ahí, ya, ok. Entonces, lo importante es que ahí vamos a ir
haciendo cada proceso, ¿sí? Paso a paso. X1 igual a X2, entonces vamos a subir un poquito y implica que lo que vamos a evaluar que f de X1 igual al f de X2. ¿Ya? Así, ¿ya? Entonces vamos a mejorar ahí que se colocar que era igual, ¿ya? Eso tiene que ser así. ¿Veis? Eso es como lo que tenemos que ir probando y se da cuenta que no es para nada complejo. Entonces, eh, ¿qué situación voy a tener? Acuérdense que el que estoy cambiando es X. X es el que estoy modificando, por lo tanto, lo vamos a hacer con X1. Vamos a tener el 3 X1 más 5 igual, ¿ya? De 3x1, x1, perdón, más 5 igual a 3x2 más 5. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, aquí voy a tener más 5 y aquí igual. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Jonás, Jonás, o sea, se va y se va, ¿ya? Se va. Por lo tanto, aquí yo voy a tener incluso, vamos a hacerlo paso a paso, aquí voy a tener 3x1, pero acá voy a tener 3x2. Entonces, ahí podemos simplificar por 3. Entonces, ahí podemos dividir por 3. Entonces, ahí, ¿ok? Ahí dividir por 3. Entonces, al dividir por 3, aquí ya estamos probando la inyectividad. X1 es igual a X2. Por lo tanto, ahí, check, ¿ya? Check de inyectiva function, ¿ya? O sea, función inyectiva. Entonces, eso es lo que estamos ahí probando ahí, ya para que quede mejor. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, al final es como que lo que multiplica, y nos basaba aquí también, lo podemos simplificar por el 3 de acá, pero ya ahí nosotros estaríamos cumpliendo la inyectividad. Entonces, ahora aquí no que nos faltaría, es lo mismo, pero con la epiyectiva. Entonces, lo vamos a hacer, vamos a duplicar esta diapositiva, pero vamos a borrarlo, todo lo que hicimos anteriormente. Entonces, y ahora vamos a poner epiyectiva. O sobreyectiva, ¿ok? Entonces, para que quede más ordenado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora en la epiyectivo? Acuérdense que I es f de x. Entonces, vamos a cambiar ahora eso por I. Entonces, aquí nosotros vamos a tener I igual a 3x más 5. Así. Ahora, yo necesito que el número, lo que vamos a hacer es todo lo que suma, tenga que pasar restando. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener i menos 5 es igual a 3x. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Entonces, ahí lo que estamos tomando en consideración es que
Ahí estamos teniendo el X. Y después el 3 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Por lo tanto, aquí vamos a tener Y menos 5 y partido por 3 igual a X. ¿Ya? Entonces, ¿y ahí qué va a pasar, chicos y chicas, en sus casas? Que acá estaba definido, siempre tengo que fijarnos aquí, está definido para todos los reales. Por lo tanto, aquí el recorrido de esta función va a ser igual a B. O sea, va a ser igual a todos los reales. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque no tengo un valor de I que me haga que se me determine el resultado, se me determine la expresión. O sea, ¿a qué me refiero yo? Por ejemplo, si este I hubiese sido 0, esto me da, X me da menos 5 tercios. Y menos 5 tercios pertenece a R, o sea, pertenece a los reales. Por lo tanto, por más que tratemos de buscar números acá, de que se me haga indeterminar esta situación, al final esto va cumpliendo. Por lo tanto, ese biyectivo sobre eyectivo, check, es biyectivo. Por lo tanto, acá yo puedo concluir que como se cumplen ambas, significa que F es biyectiva. Ahí ya es biyectiva. Por lo tanto, ¿qué significa? Que mi función inversa, ¿cuál va a ser? Mi función inversa va a ser x menos 5 partido en 3. Esa va a ser mi función inversa, ¿ya? Entonces, ahí súper importante ir aclarando un poquito el concepto de la función inversa. No es como la potencia, que nada que ver, sino que va indicando una relación en que va de conjunto de llegada a conjunto de partida. Entonces, esto también le va a dar sentido a, como le digo, al concepto de la función biyectiva. Y ahí, como le digo, como se cumple la inyectividad y la biyectividad, entonces ahí estamos viendo que esto sí tiene sentido a la hora de ir trabajando estos conceptos de mejor manera. Estoy tratando ahí de mejorar un poquito el escrito, pero como le digo, la idea es esa. Entonces ahí, por lo tanto, esos 3 puntos significan, por lo tanto, se va cumpliendo la epiyectividad. O sea, eso también es parte, como le digo, fundamental para entender este tipo de casos que de repente pueden que a usted se le haga difícil en la universidad o en un instituto, ¿ok? Porque, como le digo, siempre la matemática de partida no es única, pero también tiene que tener harto detalle. Entonces, ahí también todo va teniendo su razón de ser. Entonces, al tener su razón de ser, se les va a abrir más caminos para ustedes. ¿Ya? Eso es súper importante que ustedes sepan. Entonces, ahí al abrir más caminos para ustedes, ahí ustedes le van a encontrar más sentido a los cálculos que estamos ejecutando. ¿Ok? Eso es súper importante que lo sepa. Ahí estamos viendo que esto sí va a cumplir, por lo tanto, ahí esto va a ser parte de la función inversa. ¿Ya? Así que súper importante eso. ¿Ok? Y les dejo esa tarea para que usted me pruebe con esta definición. Perdón,
Vamos a hacerlo sin el cuadrado, pero la idea es que ustedes, con esta definición que le coloco acá, probar que este f de x es biyectivo. Ya que tienen que hacer, tienen que sacar la inyectividad primero y después la sobreyectiva, y ahí si se cumplen las dos, entonces es función biyectiva y por lo tanto tiene función inversa, tiene recorrido. ¿Ok? Y se cumple, acuérdense que esto va representando la parte de A, conjunto de partida, y este va representando B, conjunto de llegada. ¿Ok? Mucho cuidado acá, ya ustedes ya tienen que analizar, tienen que pensar un poquito, pero si les resulta este ejercicio, significa que me entendieron la explicación y bueno, si lo lleva más gráfico, ahí tienen que hacerlo con GeoGebra para que le encuentre sentido y ahí vamos a ir complementando muchas más cosas. ¿Ok? Así que nos despedimos a todos y bueno, ahí estamos en la fase, ahí estamos creando el tema, buscar pega para todos los que están ahí luchando por cosas mejores. Y también a ustedes, si van a entrar a la universidad, que les vaya súper bien, al colegio, que también les vaya súper bien el día lunes. Y nos vemos a todos. Cuídense. Chao.